con el estudio que traemos sobre los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y recuerden, muy importante, que estos sacrificios ya pasaron, ya esto es historia, ya esto no se hace. Lo que estamos haciendo es estudiando esto para entender mejor el sacrificio de Cristo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos la semana pasada que en el sacrificio, en varios sacrificios como el holocausto y el sacrificio de paz, que en esta tarde vamos a estudiar el holocausto, vamos a estudiar sobre los sacrificios incruentos o sin sangre, sobre cereales, ofrendas de cereales, y después libaciones, y esperemos terminar con el sacrificio de paz, y la próxima lección, 2 lecciones más en los sacrificios, que serán el sacrificios por el pecado y por último, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decíamos la semana pasada que los sacrificios se comían, o sea, se dividía, la parte de Dios era la grasa, al sacerdote le tocaba una parte, al que ofrecía, pues también participaba. Y todo esto, pues, es muy interesante porque en el sacrificio del holocausto dice que que los que lo ofrecían, los sacerdotes, le tocaba una parte muy importante. Se acordarán ustedes que dijimos que dice la palabra de Dios que allá en Levítico capítulo 7, versículo 8, dice: el sacerdote que ofrezca el holocausto de alguien se quedará con la piel del holocausto que ofreció. Entonces, me llamó mucho la atención esto de que el sacerdote le tocaba la piel. O sea, ya hemos dicho, ¿verdad?, que literalmente el holocausto, ofrenda encendida, en inglés le llaman the burning offering, ofrenda encendida, es donde se quema todo completamente, pero se reservaba la piel del animal, se quedaba con el sacerdote. Y esto es muy, muy interesante porque, pues, ¿para qué es la piel? Para vestir. Según Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios, después que ellos, ya lo último, ellos, la primera pareja, estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y después Dios los vistió, o sea, hubo un sacrificio allá y los vistió con aquellas pieles. Entonces, la Biblia, tanto en Romanos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 12, y en Gálatas, y en varios otros lugares, en Colosenses también, habla de que nosotros nos debemos de vestir de Cristo. Entonces, ustedes pueden ver cómo todo está conectado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, hay algo interesante. Cuando Moisés estaba buscando la liberación de los israelitas en Egipto, el faraón se negó a dejarlos ir al desierto a ofrecer sacrificios a Dios, insistiendo en que lo hicieran dentro del territorio egipcio. Y sin embargo, Moisés dijo: no vamos a adorar a Dios, a hacer sacrificio a Dios dentro de Egipto. Nos vamos a ir fuera. Y yo veo una aplicación eso, hermano, que en el mundo nosotros no podemos adorar a Dios. Tenemos que salir fuera del mundo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros tenemos que salir de ese sistema muy material, muy carnal, salir para poder adorar a Dios. Luego el faraón insiste en que solo los hombres israelitas fueran al desierto a servir a Jehová. Entonces, a lo cual Moisés le responde que todo el pueblo iría a servir a Dios con todas las posesiones. Entonces, vamos a leer aquí en el libro de Éxodo, porque
estaba chequeando estas citas y están bien interesantes. En Éxodo, en el capítulo, por aquí lo tenemos, el capítulo 10 de Éxodo, los versículos 24 al 26, de 24 al 26, dice: entonces el faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, que solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Moisés respondió: tú nos darás los animales para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos a Jehová nuestro Dios. Y nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Dios nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Esto me llamó mucho la atención. Porque mire, primero, Moisés le está diciendo: no vamos a adorar aquí en Egipto. Y segundo, le dice: nosotros nos vamos todos, hasta el perro se va con nosotros. Aquí se va. Y tercero, le dice: cuando nosotros lleguemos allá, dice, no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Es decir, ustedes pueden ver cómo la salida de Egipto y esos sacrificios que se hicieron allá cuando ellos salieron de Egipto en la Pascua, podemos ver que todo eso es una enseñanza espiritual. Recuerden otra vez el pasaje de todos los sacrificios en donde se cumplen es Romanos capítulo 12:1, donde dice que Pablo dice: ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Por eso, todo lo que hemos vivido hasta ahora tiene que ver con esa dedicación total. Y esa es la definición de un holocausto. Es una ofrenda encendida que viene de la palabra olá, que significa ascender a Dios, volver a Dios, llegar a Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque nosotros ahora no podemos hacer sacrificios. Hay iglesias que ven ciertas cosas, la oración como si fuera un sacrificio, el ayuno como si fuera sacrificio, se abstienen de una cosa, se arrodillan, se maltratan, pensando que eso va a alegrar a Dios. Bueno, quizás Dios no le moleste, pero el verdadero sacrificio somos nosotros. Total dedicación con toda nuestra familia y con todos los que podamos compartir el evangelio, adorar a Dios. Ahora, me encanta lo que dijo Moisés al faraón. Nosotros no sabemos cómo lo vamos a hacer. Una vez que nosotros salgamos de Egipto, una vez que nosotros llegamos a Dios, es que vamos a aprender cómo vamos a adorar a Dios. La adoración a Dios no es una ciencia, es una experiencia. Cuando llegamos a Dios, cuando estamos en Cristo, es que podemos adorar a Dios. El Espíritu es el que nos guía a través de su palabra a hacer lo que agrada a Dios. Hermanos, fíjense, el sacrificio, aquí hablamos de cómo se hacía por la nación, acción de gracias o dedicación, y también por expiación, por perdón de pecados en el sacrificio. Ahora, algo interesante es que las víctimas, fíjense, las víctimas, un holocausto vacuno, ¿ok? Después del rebaño y por último de aves en el holocausto. Entonces, ustedes pueden ver, esto se ve también cuando construyen el tabernáculo y después el templo, que los materiales, la cercanía a Dios, a través de todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Había una diferencia de los materiales del lugar santísimo hasta el altar. Entonces, también en las ofrendas había desde arriba hasta abajo.
¿Por qué eso? ¿Por qué esa diferencia de usar, perdón, de sacrificar uno vacuno, un holocausto vacuno que era más caro que del rebaño de las vacas y también y de aves que a esta ofrenda de aves se consideraba una ofrenda de pobres? Entonces, si vamos noten esto, si vamos a Lucas, en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24, lo leo desde el 21 al 24, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, cuando se circuncidaban, ¿verdad? A los 8 días, según la ley, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, el primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, la ofrenda del Señor Jesucristo, que nació en un pesebre, fue de pobres. De acuerdo, ¿verdad? A lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que Dios exalta, ¿verdad? Para Dios lo que no es, lo que es insignificante, Dios lo hace grande y es importante también. Hermanos, una cosa que vemos es que en el sacrificio no era simplemente ir al conseguir la víctima y entregársela el ofrecedor tenía una gran responsabilidad. El ofrecedor traía a la víctima a la puerta del tabernáculo, ponía su mano sobre el animal, esto quiere decir que transfería esa ofrenda, ya era algo, se la transfería propiedad, o sea, una transferencia, ya pertenecía al Señor. Entonces, él mismo lo degollaba a la víctima y lo partía, ¿verdad? En sus partes, o sea, en partes, los desollaba y dividía el animal en partes. Ahora, fíjense, el sacerdote, la responsabilidad era rociar la sangre sobre el altar, quemar el sacrificio en el altar, y en el caso del sacrificio de aves, el sacerdote mismo hacía todo el ritual. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que el cristiano es llamado a servir a Dios de manera completa, con todo su corazón. Y otra vez repetimos ese versículo 12, que es el versículo clave en entender los sacrificios hoy. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. También recordemos que estudiamos en la introducción que el fuego del altar se mantenía continuamente, nunca se apagaba. De igual manera, el cristiano sirve a Dios constantemente, pues por el sacrificio de su Hijo en la cruz, Él nos ha trasladado a su reino, al reino de su amado Hijo. Y algo que siempre a mí me llama la atención es que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. También la Biblia dice que somos sus sacerdotes al servicio, ¿verdad?, de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice que somos reyes y sacerdotes. Y un sacerdote es uno que está sirviendo a Dios, que hace sacrificios para Dios. Así que nosotros somos sacerdotes, quiere decir que tenemos que estar pues constantemente, así como en el Antiguo Testamento se supone que en el templo siempre había actividad. ¿Se acuerdan del sacrificio continuo? Que todo el día un cordero, o sea, una víctima sacrificada en la mañana, estaba en el altar todo el día, y en la tarde el sacrificio vespertino hasta toda la noche, hasta el otro día, y eso tenía que seguir así, de esa manera, continuamente, el sacrificio continuo. Entonces, si hay, antes de pasar a los sacrificios de cereales, de granos también,
¿Hay algún comentario, hermanos, o pregunta? Ok, muy bien. Entonces, mire, ahora a los sacrificios de ofrendas o cereales, estos eran los no había derramamiento de sangre. Entonces, esta ofrenda se conoce también como oblación, la oblación, que significa sacrificio de granos o cereales. Y era incluida como ofrenda de primicias, o sea, la ofrenda de primicias, recuerden que eran de las cosechas, lo que ellos cosechaban, se le daba lo primero al Señor. Y esto es bien interesante cuando estudiemos las fiestas, que son 7 lecciones sobre las fiestas, porque las primicias era, eso no, había un proceso de cómo ellos determinaban qué era, cuándo llegaban esas primicias, y lo vigilaban, y cuando estaba ya el fruto, ellos lo presentaban al Señor. Entonces, la palabra en hebreo para ese tipo de ofrendas de granos, mija, es traducida como ofrenda de granos, significa honor o tributo a un superior o gobernante, a pesar de que los ingredientes, harina, aceite e incienso, no eran costosos. Estas ofrendas eran consideradas santísimas, quiere decir que Dios las recibía como un olor grato. Cuando la Biblia habla de que sube algo a Dios como olor grato, quiere decir que Él se la saborea literalmente, pero más que todo representa que aceptación, que Dios las ha aceptado. Las tortas de harinas eran cocidas por el ofrecedor, quien las llevaba al sacerdote como un acto de entrega, y así hacerse partícipe de la ofrenda dedicada a Dios. El propósito de esta ofrenda era que aún los más pobres en Israel tuvieran la oportunidad de presentar ofrendas voluntarias o de paz a Dios. Fíjese, el ejemplo que tenemos en la Biblia es el de la viuda. La viuda dio una ofrenda muy pequeña, casi nada, pero para Dios fue como un olor grato porque dio todo lo que tenía. Entonces, Cristo mencionó que aun si damos un vaso de agua al necesitado, el Señor lo recompensará. Así que esta ofrenda, hermanos, una cosa que debemos entender es que lo más importante de la ofrenda es que nosotros lo demos de corazón. Recuerde, y esto ya lo hemos discutido, pero quiero repasarlo, es que las ofrendas eran voluntarias. Se acordarán que leímos un pasaje en Isaías que el mismo Isaías dice, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que está diciendo, bueno, ¿quién a ustedes, al pueblo de Israel, les mandó que traeran tanta abundancia de sacrificios? Porque hacían sacrificios y sacrificios, pero el corazón, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el corazón estaba lejos. Entonces, lo que nosotros presentamos a Dios debe hacerse porque lo queremos hacer. Si lo podemos hacer en grande, si podemos ofrendar en grande, es bueno que lo hagamos. Pero si lo que podemos dar es como la ofrenda de la viuda, que lo hagamos de corazón, porque eso es lo que el Señor busca, la buena intención. Entonces, también existían las libaciones. La libación acompañaba a un sacrificio, consistía en derramar un líquido, el vino, que era una bebida muy preciada y costosa, ¿no? El vino es caro, donde quiera que uno vaya y que haya vino, pues sabemos que la fiesta es en grande. Entonces, se usaba como medicina, y en Proverbios es símbolo de la alegría. Lo que se hacía era que en algunos sacrificios, cuando se hace el sacrificio en el altar, al lado se derramaba un poco de vino. Entonces, las ofrendas de holocausto y de paz, se hacía esto, ¿verdad? En las ofrendas diarias, la ofrenda en sábado, luna nueva y en las fiestas solemnes. Ok, dice, una libación era considerada también como olor grato a Jehová, siendo el vino símbolo de alegría. Noten esto, y esto es muy importante que se den cuenta, dice, no se derramaba
en los sacrificios, ofrendas por el pecado. En todos los demás sacrificios se ofrendaba, se hacía este sacrificio, esta libación, pero no en los sacrificios por el pecado. Indicación de que no hay que alegrarse por infringir la ley de Dios. O sea, si el vino era para brindar, como hoy se usa, ¿verdad? Y es símbolo de alegría, pues en las ofrendas por el pecado, Dios le dijo no. ¿Por qué? Pues porque era una ofrenda por el pecado, y por el pecado no vamos a alegrarnos, ¿verdad? La libación es un ejemplo de la sangre de Cristo que derramó en la cruz para limpiarnos de todo pecado. El apóstol Pablo usa esto como ejemplo cuando él dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Así que todo en la Biblia tiene un propósito, Dios lo que Dios hace es por algo, es porque hay algo, hay sabiduría. Y esto aunque parece una cosa muy sencilla, de derramar un poco de vino con la ofrenda, parece algo sencillo, pero también hay que entenderlo en el sentido que era algo, o sea, era algo caro, o sea, para aquellos tiempos y en nuestros tiempos también. O sea, también esto, la enseñanza de que, pues a nosotros, si vamos a ofrecer algo a Dios, debe ser de lo mejor que podamos. Como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, su ofrenda, cuando hubo la presentación, cuando cumplió los 8 años, y como él era primogénito, tenía que ir al templo, y ahí vemos que, pues, él lo que pudieron, José y María, lo que pudieron fue llevar unos pajaritos, porque ellos eran pobres. Y así Dios lo hizo, ¿verdad? Dios pudo haber permitido que Jesucristo hubiese nacido de padres ricos en un palacio, pero no, esa fue la manera en que Dios quiso traer aquí a este mundo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por último, vamos a ver el sacrificio de paz. La palabra hebrea shalamim, sacrificio de paz, se traduce de varias formas. O sea, sacrificio de paz, acción de gracias o un voto u ofrenda voluntaria. Este sacrificio, hermanos, es simplemente una expresión de gratitud por bendiciones recibidas o simplemente porque la persona sentía el deseo de manifestar su paz al Creador. Entonces, este sacrificio es voluntario, es decir, como una persona que siente alegría y siente, pues, declararle a Dios que lo ama, entonces él hacía este sacrificio. La idea era expresar amor, alegría ante Dios, y así hacer un sacrificio que no era por el pecado, sino porque había alegría. Y este sacrificio no, o sea, estaba dispuesto en cualquier momento, o sea, se podía hacer en cualquier momento. Entonces, si nuestra fe está puesta en Jesús, deberíamos alegrarnos y dar gracias a Dios todo el tiempo, de la manera que Pablo lo expresa en Filipenses. En Filipenses hay casi toda la carta en los 4 capítulos, está diciendo que estemos alegres. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, ese pasaje está muy hermoso. Filipenses capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, aquí lo tengo, dice: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, hermanos, este sacrificio esto apuntaba a la vida cristiana. ¿Cómo debe ser la vida cristiana, hermanos? En todo uno debe ser agradecido. Agradecido primeramente a Dios, agradecidos, como dice la canción, agradecidos a la vida. Este sacrificio de paz, pues para nosotros debe ser, como otra vez, como dice Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos, estar alegres siempre.
Y podemos hacerlo, hermanos, de muchas maneras. Cuando ayudamos a alguien, yo creo que hay satisfacción. Cuando hacemos una ofrenda para darle a una persona, a un hermano que necesita, eso hay mucha alegría. Eso nos da alegría. ¿Por qué? Porque lo pudimos hacer. Y además, como dijo nuestro Señor Jesucristo, aún si damos un vaso de agua a un necesitado, a un sediento, dice que tenemos recompensa. Entonces, las actividades en este sacrificio, otra vez, el ofrecedor traía a la víctima a la puerta del tabernáculo, ponía su mano sobre el animal y lo mismo degollaba y desollaba el animal, ¿verdad? Para ser sacrificado. Pero había en este sacrificio era un poco distinto porque el sacerdote era responsable de rociar la sangre del animal sobre el altar y quemar la víctima en el altar. Recibía, fíjese, el sacerdote recibía como recompensa el pecho mecido y la pierna derecha como cosas santísimas para consumo. Recordando, ¿se acuerdan que la ofrenda mecida era la mecida, ofrenda, quiere decir que la elevaban hacia arriba y hacia el pecho del sacerdote, como indicando, le entregamos algo al Señor, dedicamos algo al Señor, pero el Señor los regresa y los regresa multiplicado. Ahora bien, con el sacrificio de paz se ofrecían tortas y hojaldres sin levadura amasados con aceite y tortas de pan leudado. Fíjese que el pan leudado estaba prohibido en ciertos sacrificios y, o sea, cuando cuando se celebra la Pascua, pero aquí en este sacrificio tiene esa distinción que el pan tenía que ser leudado. Ahora, todos sabemos que la levadura representa el pecado. ¿Por qué pan leudado? Esto indica que el adorador, aunque no es perfecto en todas sus acciones, Dios no lo rechaza cuando se acerca a él en espíritu de adoración. Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y hermanos, también cuando estudiamos las fiestas, el pan que se ofrecía en el Pentecostés también era leudado. Y en las otras fiestas, como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, no podía haber levadura. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Mire, quiere decir que, por ejemplo, muchos cristianos, y yo digo, cometen este error. Si el sábado en la noche cometen un error, al otro día a veces dice o no van a la iglesia y si van a la iglesia no toman la mesa del Señor. Y ellos piensan que porque cometieron un pecado el día antes, pues no se sienten como dignos de participar de la mesa del Señor. No se sienten, pues piensan que Dios está enojado con ellos. Y hermanos, el Señor, como dice un himno tal como soy. Dios nos recibe tal como somos. Dios sabe que nosotros somos pecados. Pero si pecamos, hermanos, como dice Juan, pues abogado tenemos, nos arrepentimos. Siempre vamos a tener esa lucha con el pecado, como dice, habla bien claro a Romanos capítulo 8, esa lucha del espíritu y la carne. Siempre va a haber algo en nuestra vida que quizás no está tan conforme con Dios, pero Dios no nos va a rechazar cada minuto de la vida que nosotros pequemos. Nosotros somos hijos de Dios. Por una falta, Dios no nos desheredera. Dios no nos da una puntada y tenemos que salir de su presencia. Dios nos acepta tal como somos. No somos perfectos, hermanos, y realmente nosotros tenemos que entender que somos pecadores, pero arrepentidos, y si pecamos, pedimos perdón, pero seguimos con Dios. Siempre les he señalado que lo grande en el patriarca David fue que, a pesar de que fue muy pecador,
a pesar de que hizo asesinó, adulteró, nunca se apartó de Dios. Se arrepentía, pero nunca se apartaba de Dios. Y eso lo hizo ser un hombre grande. Y nosotros podemos estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo si nos arrepentimos siempre, porque si pecamos, como dice Juan, nos confesamos nuestro pecado y el Señor nos va a recibir. No tenemos que tener miedo a Dios. A Dios hay que honrarle, hay que darle gloria. De la manera que en el sacrificio de paz confluían las tres partes envueltas, el sacerdote comía de la carne. Dios recibía la grasa quemada como un olor grato y el ofrecedor también comía de la carne de la víctima. En la mesa del Señor, y esto, hermanos, vamos a leerlo porque esto está, mire, buenísimo, pero que buenísimo. Estaba leyendo en Corintios, en la carta a los Corintios, el capítulo 10 y el capítulo 11 sobre la mesa del Señor y cómo se relaciona esto con los sacrificios. Porque recuerden que en el sacrificio, fíjese lo que dice aquí. Voy a leer el capítulo 10, desde el versículo 14, 10, 14, y después voy a leer algo en el 11. Dice, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 en adelante, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora quiero que pongan mucha, pero que mucha atención en el versículo 18. Miren lo que dice el 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y yo me quedé con la boca abierta cuando leí ese versículo. O sea, al comer nosotros del pan, nosotros nos hacemos partícipes del altar. En Hebreos habla de que nosotros tenemos un altar, de los cuales los que participaban allá en Jerusalén, en el altar, todos esos que participaban de aquellos sacrificios, dice el autor de Hebreos, que no tienen derecho, pero nosotros sí tenemos derecho porque el altar en el Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos, cuando habla del altar que tenemos, ese altar está en los cielos. ¿Y qué dice Efesios como en 4 o 5 veces? Que Cristo nos ha hecho sentar, tiempo pasado, nos ha hecho sentar con Él, con su Hijo, en lugares celestiales. En la mesa del Señor, hermanos, por eso Pablo le dice, esa copa de bendición, ese pan que partimos, es la comunión con Dios. En el sacrificio de paz comía el que lo ofrecía, comía el sacerdote y la grasa se subía al cielo a Dios como un olor grato. Y ahí tenemos, como decimos, ahí tenemos una gran unión. Hermanos, me llamó mucho la atención estos pasajes que tratan de la mesa del Señor, y yo digo, wow, nos hace falta una clase sobre el capítulo 10 y 11 sobre la mesa del Señor, porque siempre estos pasajes los leemos todo cada domingo, casi cada domingo, ¿verdad? Y los leemos, pero muy rápidamente porque estamos sirviendo la mesa del Señor. Pero yo digo, wow, qué profundidad. Ahora que estudio los sacrificios, qué profundidad esto de la mesa del Señor. Ahora lo puedo entender mejor. Hermanos, ya he hablado demasiado, así que ahora me callo. Gracias por su atención y por aguantarme tanto. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano José. Muy buena la clase. Uy, José, eso estuvo increíble, esa última parte. Sobre todo el final estuvo increíble. Todo estuvo buenísimo. Pero... Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga, me los cuide. Linda, hermanito. Muchas gracias. Creo que Pipe tenía una pregunta. Sí, diga, hermano.
Pregunte pues. Siempre. Pregunta. Ah, Es que debe estar tan muy... Ahora sí. y ahora sí. Bueno, buena pregunta, hermano. Me agarró fuera de base. Pues él es todos, me parece a mí, ¿no, hermano José? Porque él es el sumo Sí, sacerdote, exacto. él es el Porque sacrificio exacto. mismo y él se presentó a él. Él cumple Ah, los papeles. sí, exacto. De hecho, vamos a ver al final de los sacrificios que todos los sacrificios Jesucristo cumple con ellos, todos. El de paz, Él es nuestra paz. El holocausto, una ofrenda totalmente dedicada a Dios, Él se dedicó totalmente a Dios. Y así todos los sacrificios, como dice, caen en Jesucristo. Sí, claro, o sea, él es una consumación o una, ¿cómo se dice? Exacto. Esos sacrificios era solamente como la imagen de lo verdadero que iba a ser el sacrificio de... Exacto, sí. Ok, hermano, que tengan una semana riquísima. Que Dios me los bendiga. Gracias, Amén. hermanito. Amén. Bendiciones. Gracias, Gracias, hermanito hermanito. José. Qué linda enseñanza. Gracias Gracias. a todos. Gracias. Y Sí. podemos hacer una oración. Un abrazo para todos y todas. Usted. Amén. Amén. Amén, amén. Hasta Que Dios los luego, bendiga, Dios hermano. los bendiga.